Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional titulada Cómo exportar y competir en la industria audiovisual global. Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al final de la exposición, les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Luciano Molina, experto en producción, distribución y desarrollo de proyectos audiovisuales. Gracias a todos una vez más por acompañarnos en el día de hoy y cedo la palabra a Luciano. Muchas gracias, Carmen. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Luciano. La idea es contarles un poquito sobre mi experiencia como distribuidor de contenidos, más que nada series, películas y contenidos infantiles. Eh, y ahora estamos sumando formatos a la distribuidora. La idea es empezar contándoles un poco mi background, quién soy, de dónde vengo y un poco la historia de la empresa. Y luego poder hablar puntualmente de la distribución, de los mercados internacionales, de las tendencias a la hora de comprar contenidos, de cómo exportar según la instancia que cada empresa esté y bueno, nuestros aciertos y nuestros errores o aprendizajes, mejor dicho, en todo este camino de internacionalizarnos. Eh, Hay una barra de preguntas que yo no la estoy pudiendo ver, pero la idea es al final poder responder esas preguntas, tomarnos un tiempo para eso, así que el que tenga preguntas, por favor las deja ahí en la barra y sobre el final lo vamos hablando. Yo ahora tengo como la pantalla de la presentación y la idea es ir como hablando un poco de lo que preparé y luego poder ir respondiendo las preguntas. Bueno, les cuento un poquito sobre mí primero, como para que sepan quién está de este lado. Antes que nada, agradecerles a todos los que están del otro lado escuchando. Mi nombre es Luciano, yo vengo de la producción hace muchos años, empecé produciendo publicidad, después produje eventos musicales eh, y después terminé trabajando en televisión y dentro de la televisión terminé gerenciando la producción de un canal de deportes y mi rol terminó siendo gerente de producción comercial. Y básicamente lo que yo hacía era eh, ayudar a las marcas a que se relacionen de una manera orgánica con el deporte. Y eso me acercó, si se quiere, a la parte comercial y estuve bastante cerca de los anunciantes y generando un poco lo que se llama hoy branded content, que es, bueno, ok, ¿qué le interesa a la gente y cómo la gente quiere ver deporte en ese caso? Bueno, cómo yo como marca me puedo relacionar con eso que le interesa a la gente, sea tenis, sea fútbol o sea lo que sea. Y luego terminé mi tiempo en el canal, abrí mi compañía, Playmakers, como una empresa de servicios y de producción audiovisual y tuve la suerte de toparme con un mail de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional que estaban llamando a compañías que quieran participar en mercados internacionales para presentar sus productos o sus servicios. Y eso fue en el año 2015, que después les voy a contar un poquito la historia, y viajé a Estados Unidos y empecé a dar servicios a varias empresas de Estados Unidos y a hacer programas de televisión. Algunas de esas empresas me empezaron a pedir que haga series documentales y esas series documentales eh, me empezaron a pedir a bajar los presupuestos y yo en ese momento había escuchado que, que era importante ser dueño de lo que uno hacía, ser dueño de la propiedad intelectual y para poder negociar la baja de presupuestos me empecé a quedar con propiedad intelectual. Básicamente me empecé a quedar con un porcentaje de esa serie o de ese programa que hacía que yo en ese momento no tenía la menor idea para qué me iba a servir. Lo que pasó después es que empecé a ir a los mercados internacionales y aparte de vender mis servicios o mis proyectos en desarrollo, empecé a vender esas latas, esos programas terminados de los cuales yo era dueño en un porcentaje minoritario. Y los equipos de adquisiciones, de plataformas, canales y demás, me empezaron a comprar ese contenido y a pedirme si tenía otro. Entonces lo que hice fue darme vuelta y empezar a buscar, principalmente en Argentina y en Latinoamérica, quiénes eran los creadores, los productores que tenían esos contenidos que los compradores me estaban pidiendo. Y así empecé a distribuir, que hoy es a lo que me dedico y representa el 90% de los ingresos de mi empresa.
y empecé a vender contenidos. Bueno, series no ficcionadas, empecé a vender series ficcionadas, programas de televisión, películas, contenido infantil, ahora vamos a sumar formatos y nos volvimos una suerte como lo escribí acá, embajadores del talento argentino. Básicamente, eh, poder llevar un catálogo con un montón de contenidos terminados de empresas principalmente argentinas y luego, gracias a la licencia y la venta de esos contenidos, poder traer ingresos, ganancias para que esas productoras puedan seguir produciendo. En realidad lo empezamos a hacer de casualidad y bueno, nada, hoy hace 7, 8 años que nos dedicamos a eso y tenemos cierta experiencia en el rubro y un poco la idea en esta charla es contarles nuestro recorrido, nuestro aprendizaje y algunos errores que me parece que está bueno comentar y contar, que nos han pasado y que quizá le sirva a alguien en el camino que esté emprendiendo. Bueno, un poco la línea de tiempo nuestra, que después al final lo voy a extender un poquito más. Nosotros nacimos en el 2015, empezamos a trabajar muy fuerte para La Nación y para Yahoo en Argentina. Ambas empresas le empezamos a generar contenido de forma constante. En ese momento lo que hicimos fue algo que se llamó videoblogs, que ellos nos decían que la gente estaba leyendo cada vez menos y lo que quería era consumir contenido en video. Entonces empezamos a poner a los periodistas adelante de la cámara y hacer lo que se llaman franquicias digitales, programitas chiquititos que viven en el mundo digital y luego esos programitas de deporte, espectáculo, de noticia, logramos convencerlos de que una marca los pueda acompañar. Entonces ese contenido editorial se volvió un contenido brandeado. Y entonces nuestro cliente pasó a ser un aliado y dejó de ser un cliente proveedor, sino que la relación fue de aliados porque el que estaba pagando por el contenido era un tercero. Y eso nos generó muchísimo trabajo y ese cliente Yahoo se fue a Argentina y nos empezó a pagar desde Estados Unidos y empezamos, entre comillas, a exportar servicios. Y ahí empezamos a entender que había un recorrido interesante y había un mundo más allá de la frontera de Argentina para poder vender nuestros servicios. Eh, Ahí conocimos a esto que les contaba de la agencia argentina y la participación en un mercado en Estados Unidos. Y empezamos a vender contenido, servicios de producción para afuera. Eso nos valió un premio exportar en el 2017 y ese premio en ese momento que daba la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional era dinero para poder participar en un mercado internacional. Y con ese dinero pudimos participar en un mercado más grande, que es el mercado de MIPCOM, Cannes, que yo siempre digo que ese mercado es como si fuera el Mundial. NATPI es como si fuera la Copa América, porque sucede, o sea, están los compradores para América. Después hay la Copa Libertadores, que es MIP Cancún, que sucede en México, y así lo llevo al mundo del fútbol como para poder dimensionarlo. Y nos dio la posibilidad de participar en ese mega mercado internacional, en donde logramos cerrar un contrato interesante con Discovery, y ahí empezamos a trabajar bastante fuerte para afuera. En el año 2020 nosotros logramos hacer una alianza con Cisneros y con Getty Images. Getty Images, no sé si lo conocen, pero es un banco de imágenes donde uno puede comprar fotos y videos para un proyecto determinado, sea gráfico, sea audiovisual. Y logramos hacer una alianza entre Playmaker, Cisneros, que es una productora muy grande de Estados Unidos, y Getty para poder generar contenido usando esa librería donde hay fotos, videos, históricos o creativos o de lo que se quiere, o sea, lo que uno busque, hay un montón de material ahí. Y justo cae la pandemia en el 2020. Entonces, nadie podía salir a producir, toda la gente estaba guardada y nosotros teníamos este contrato que nos permitía básicamente poder producir usando todo ese material que era infinito. Y lo que hicimos fue armar equipos a distancia con guionistas, editores, eh, sonidistas, locutores con voz para hacer la voz en off y empezamos a crear durante la pandemia, trabajando de manera remota, horas y horas de contenido nuevo para un montón de canales, History Channel, para Discovery, para Nat Geo, bueno, un montón de canales. Y eso lo que hizo fue, primero que nos convertamos en una fábrica de contenidos sin tener que salir a producir, y por otro lado, empezó a crecer la distribución, porque fuimos dueños de un montón de contenido hecho por nosotros, unas 3.000 horas, que hizo eso de alguna manera crecer y exponenciar lo que era la distribuidora, que hasta ese momento tenía 10, 15, 20 títulos. Luego
seguimos trabajando con un montón de clientes a lo largo de los años en Estados Unidos y en el 2022 tuvimos la suerte, se nos ocurrió presentarnos, gracias a haber ganado el premio Exportar en el 2017, se nos ocurrió seguir presentándonos a premios como para poder generar herramientas que nos permitan ir a lugares donde económicamente no podíamos ir. Nos presentamos en el premio ICBC, que premia a las empresas que estén exportando bienes o servicios. En realidad nosotros habíamos visto los ganadores anteriores y sentimos que era como más un premio para, sea, agricultura, ganadería, otras industrias. Nos presentamos igual en el segmento micropyme y tuvimos la suerte de ganar en el 2022. Y el premio era una misión comercial a China. Y eso nos permitió irnos 15 días y reunirnos con contrapartes chinas y eso abrió un mundo de posibilidades. Ahora estamos por cerrar una alianza con una empresa muy grande en China para ser los distribuidores de los formatos que ellos tienen. Tienen reality shows tipo La Voz, así muy interesantes, con su twist chino. Y ahora estamos muy cerca de cerrar esta alianza que nace gracias a este viaje. Entonces, bueno, un poco este es la línea de tiempo brevemente contada nuestra. Después vamos a entrar puntualmente a la parte de ferias, que les quiero contar un poco como nuestra expertise y nuestra experiencia y nuestros errores, pero eso lo dejo ya más para el final. Ahora lo que les quería contar es algunos aprendizajes sobre la comercialización audiovisual que nosotros tuvimos. Nosotros venimos de la producción, yo puntualmente vengo de producir muchos años, no vengo del sector comercial, entonces siempre nuestra cercanía con la gente que representamos, yo siempre digo que nosotros somos como una inmobiliaria, ¿no? Que brokers de contenidos, pero como no somos comerciales y somos productores, siempre estamos del lado del que crea el contenido. Entonces, nos gusta tener una relación con la gente que nos acompaña a nosotros con sus contenidos y que nos da lo que yo llamo su bebé para que nosotros lo tratemos de licenciar en el mundo. Y siento que muchas veces los creadores hay como cosas de la distribución que o no les gusta, o no entienden o no saben. Entonces voy a hacer como un repaso de lo que nosotros aprendimos de lo que es la comercialización audiovisual. Y bueno, ahí yo le decía a Carmela en el chat, si ven que todos los que están acá o muchos de los que están acá conocen esto, por favor díganlo en el chat y lo voy pasando rápido. Pero a mí me parece que es interesante un poco contarles qué es lo que uno vende cuando comercializa un audiovisual. Y en realidad lo que está vendiendo y lo que hace tan atractivo este negocio es que uno vende los derechos de que ese contenido se pueda exhibir. Entonces lo que está vendiendo es derechos. Y eso te da la posibilidad de poder venderlo más de una vez. Si fuera una inmobiliaria, uno puede venderle o alquilarle un departamento a una sola persona. En este caso, el audiovisual tiene la magia, y por lo cual para mí es tan atractivo, de poder venderle el mismo contenido a un montón de clientes. O sea, uno podría venderle un contenido a un canal de cable en Argentina o se lo podría vender a una empresa, a una compañía de aviones mundial, o se lo podría vender a un canal de cable en Uruguay y sigue vendiendo el mismo contenido que hizo una sola vez y lo puede vender N veces. Eh, Acá lo que uno cede cuando firma un acuerdo de distribución son 5 cosas. Por un lado, cede los derechos para que se pueda exhibir ese contenido en un territorio específico, puede ser un país, puede ser una región como Latinoamérica o puede ser el mundo, un plazo determinado, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años. Nosotros generalmente tratamos de hacer acuerdos de 2 años, máximo 3. La cantidad de exhibiciones, esto está más apuntado a salas de cine o a televisión donde hay ciertas pasadas, eso ya está un poco mermando, pero bueno, la cantidad de veces que ese contenido puede ser exhibido, hoy generalmente se hace de forma ilimitada. Los derechos para los determinados medios, o sea, uno puede vender los derechos solo para televisión, solo para cine, para televisión, para cine, para plataformas de suscripción, para plataformas gratuitas, que ahora después voy a explicar como los distintos ventanas. Y el idioma. Uno puede vender un derecho para un contenido en un idioma determinado. Nosotros, por ejemplo, ahora vendimos un contenido a Medio Oriente que está hecho en inglés, pero que solamente le vendimos los derechos en árabe. Entonces, ellos no lo pueden pasar en inglés, lo pueden pasar en árabe en esa región. Eso es un poco lo que explica la parte de los derechos. Después, lo que les quería contar, que probablemente todos sepan o muchos sepan y algunos no tanto, las diferentes ventanas. Cuando uno licencia un contenido, lo puede licenciar a todas estas ventanas y van a seguir naciendo nuevas. Por un lado está el SVOD, que es el video on demand de suscripción, como puede ser Netflix, donde hay un pago y una suscripción mensual. Después está el AVOD, que es el Advertising Video on Demand, que es el que tiene publicidad, está financiado por la inclusión de avisos publicitarios. Entonces,
básicamente YouTube, donde ellos ganan plata y el creador cuando sube monetiza gracias a los avisos publicitarios, al consumo que eso tenga. El transaccional, que es cuando uno compra una película para ver por un día, por 24 horas o lo que sea, por siempre, eso tipo iTunes de Apple. El free video on demand, que es como Cinear, donde no hay publicidad, donde es 100% gratuito. Después están los canales Paz, que los habrán escuchado nombrar, como Pluto, Tubi, etcétera, donde es un canal completo, ¿no? Donde tiene un montón una grilla de programación y canales y demás, parecido a lo que era, lo que es el cable, por decirlo de alguna manera, pero con publicidad. Y después está la televisión abierta, la televisión por cable y las salas de cine. Obviamente hay más, no los quise abrir mucho, pero por ejemplo ahora está el Premium Video on Demand, hay el PAS, que es el Premium Advertising, Ad Supporting Streaming TV, que es con publicidad, sería como un Pluto con publicidad, etcétera. Pero bueno, es un poco para contar cuáles son los derechos que se ceden y para qué ventanas se pueden dar. Y uno puede darlo para todas, para algunas, para una. Eso va cambiando en función de lo que se acuerde con el comprador. Después, les quiero contar esto que por ahí yo lo fui aprendiendo a lo largo de este viaje de distribución, que es, bueno, uno, aparte de vender los derechos de exhibición, hay otros derechos asociados, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a la ficción. La ficción tiene derechos como la secuela, precuela, remake y spin-off. La secuela es poder irnos después, a contar la historia, qué pasa después. La precuela es irnos antes, por ejemplo, si vieron El Marginal, hay temporadas que fueron antes en la historia, pero es un derecho que uno puede vender. El remake, que siguiendo el ejemplo del Marginal, la productora Underground le vendió a Telemundo los derechos de remake para que lo hagan en México, creo que se llamó El Revirado. Le fue muy bien a Telemundo con esa serie, con ese remake, y entonces, con ese resultado más otras cosas, deciden comprar Underground. Y después está el spin-off, que es, bueno, ¿qué pasa si agarramos un personaje que funcionó muy bien en la serie, que es secundario, para poder convertirlo en personaje, en hacer una serie de ese personaje, ¿no? Como el caso de Better Call Saul, que es el abogado de Breaking Bad, y luego se hizo todo un spin-off de, bueno, cómo llega ese abogado a cruzarse con, con toda la historia de Breaking Bad. Entonces, son derechos que uno cuando le vende un audiovisual le puede vender ese derecho a esa plataforma, a ese canal y demás. Bueno, acá doy algunos casos que después en la presentación los puedan leer, que son lo de la Guerra de las Galaxias, el silencio de los inocentes, etcétera. Y un poco también los derechos, otros derechos que yo estoy descubriendo ahora en el infantil, por ejemplo, que son los derechos de publicación de libro, los derechos de videojuegos, los derechos de merchandising. Hay un montón de derechos que uno puede dar que se desprenden de la propiedad intelectual. El infantil es muy interesante porque uno, aparte de poder licenciar ese contenido infantil, puede generar una batería de productos adicionales que los puede, por ejemplo, una obra de teatro, por ejemplo, bueno, un parque de diversiones en el caso de Disney. Y hay un montón de productos derivados que tienen su derecho y que generan negocios y que generan ingresos más allá de la exhibición. Bueno, eh, acá me quiero detener un poco en algo que me parece interesante, que es cuál es la expectativa y la realidad a la hora de exportar productos y servicios audiovisuales. Esto está basado estrictamente en nuestra experiencia y básicamente lo que quiero contar acá es qué nos pasó a nosotros desde el 2015 hasta acá entre, entre las expectativas que teníamos de salir al mundo y lo que terminó pasando en realidad y cuáles fueron los errores, fracasos o aprendizajes que tuvimos en el recorrido y cuáles sentimos que fueron los aciertos. Entonces, acá me gusta contar algo que saqué una vez de una presentación que me encantó, que es la expectativa que tiene uno cuando va a sacar una foto a la luna, ¿no? Que va, mira la luna y dice, wow, qué increíble esta luna, le voy a sacar una foto, ¿no? Y ve esa luna hermosa, roja, brillante o lo que sea, y luego cuando saca la foto queda esto, ¿no? Y me gustó mucho cuando lo vi en una presentación porque es un poco lo que me pasó a mí cuando quise internacionalizarme y un poco lo que yo pensé que iba a pasar es que yo iba a llegar a un mercado internacional con mis productos, con mi servicio, con mi empresa, y iban a estar todos esperándome, queriéndome comprar todo lo que hacía y demás. Y la realidad es que no pasó eso, la realidad es que llegué a un primer evento que fue NATPI en el 2015, donde había 5.000 personas que iban caminando para todos lados, estaba totalmente perdido, las reuniones que me había tratado de armar me las cancelaron o no me contestaban, me tenía que reunir en el lobby del evento
con mi primera reunión fue muy gracioso porque vino un tipo con una computadora y un auricular con Bluetooth que se ve que tenía en paralelo, mientras veía lo que yo estaba haciendo, estaba hablando algo de su negocio. Tuvo 3 minutos, cerró su computadora y se fue, ni me escuchó. Y la verdad que la sensación fue bastante fea. Después fui entendiendo cómo era la dinámica y fui aprendiendo cómo era la dinámica de los mercados, corriendo la emoción un poco de lado y dándome cuenta que por ahí lo que me pasaba es que yo había ido con muy poco para mostrar y era muy difícil generar un negocio desde ahí, ¿no? Y un poco el consejo que yo doy siempre es en qué situación está cada uno para poder viajar a un mercado, o quizá lo que tiene que viajar son sus contenidos a través de un distribuidor o a través de un grupo exportador que después voy a contar. Hay un montón de mecanismos para que uno pueda hacer llegar sus contenidos sin necesidad de que uno se suba a un avión y sea uno el que viaje y se gaste todo ese dinero que representa muchísimo para un productor. Entonces, bueno, nosotros en su momento habíamos ido, dormí en un hostel, estaba con el dinero justo, nadie me recibía, bueno, nada, fue todo un caos, pero me dio este aprendizaje que si hoy lo volvería a hacer, lo haría de otra manera. O sea, no estaba en ese momento yo para viajar, quizás sí estaba mi empresa para poder ser ofrecida en el mundo, o mis contenidos para que alguien los vea y vea si los quiera licenciar, o mis servicios, pero no yo para hacer ese esfuerzo económico, para llevar una sola cosa, para que una persona se siente y justo quiera esa cosa que yo le estaba ofreciendo. Es mucho mejor cuando se le presenta a un cliente un montón de cosas, entonces la oportunidad comercial es muchísimo más grande. Eh, Algunas cosas que a nosotros, que yo escucho todo el tiempo y que a mí me han frenado a salir al mundo, esto de estamos pasando un momento de crisis que debemos superar, que tenemos que esperar a ser reconocidos en nuestro país, hasta que no la rompamos en Argentina no podemos salir al mundo, solamente pueden las grandes empresas, o no ayuda el marco normativo o impositivo. Digo, son un montón de cosas que uno se tiende a decir a uno mismo que lo dejan tranquilo para poder no dar el paso. Yo lo que creo es que nosotros los argentinos somos muy creativos para vivir. Y esa creatividad que tenemos para vivir, obviamente tiene que ver con todas las vicisitudes que tiene Argentina y cómo nos cambian las reglas de juego a toda hora, hasta que cuando salís del auto y no sabes si va a haber un piquete, si te van a cortar la calle, si vas a llegar a destino, más toda la parte impositiva, más la variabilidad del dólar, más etcétera, un montón de cosas que no las voy a mencionar. Eso nos volvió muy creativos y el mundo lo valora mucho eso. Yo siento que esa creatividad que tenemos nosotros, si la volcamos de manera positiva, en nuestro caso lo tratamos de volcar como creatividad comercial, hay muchas oportunidades en el mundo y Argentina, para ser honestos, hay 4 o 5 clientes que nos puedan contratar o comprar el contenido y en el mundo hay millones. Yo le he vendido hasta los aviones para que pasen nuestros contenidos en el avión a países ínfimos que ni siquiera sabía que existían, de toda la zona de Rusia y derivados. Digo, hay un montón de mercado. Lo que hay que ver es bueno, cómo podemos llegarle a toda esa gente y un poco eso es lo que yo les quiero contar en esta charla. Si me centro un poco en los errores, puse fracasos, pero no son fracasos, son aprendizajes en realidad. A la hora de internacionalizarnos, creo que lo primero que uno hace cuando dice, bueno, quiero salir al mundo, bueno, me conecto por LinkedIn con todos los clientes que tengo del mundo, ¿no? Como el principal, bueno, ¿qué hago? Listo, empiezo a mandar mi brochure, etcétera. La verdad que yo lo he hecho y he mandado miles y miles y he sacado LinkedIn Premium y la verdad que no funciona ese contacto frío, por lo menos a mí no me funcionó. eh, Empezar por ahí. Si es un buen lugar para poder seguir una conversación, para poder encontrarte con alguien en un mercado y poder seguir por ahí, que vaya viendo lo que uno hace. Yo subo muchas cosas de las que estoy vendiendo o haciendo y luego, bueno, nada, eso me permite seguir como en conexión con esos clientes, pero como apertura de mercado nunca me sirvió. Y todo lo que voy a contar ahora es en base a mi experiencia, quizá a alguien le haya servido. El desembarco en un nuevo mercado por cuenta propia es algo que también hicimos, nos fuimos a Brasil, abrimos la empresa en Brasil y la verdad que, por ejemplo, el caso de Brasil tiene una idiosincrasia local que es muy distinta a la nuestra, son muy proteccionistas de la industria, hay muchos impuestos para cuando vos querés producir, si no pasás por Ancine, que es como el Inca de ellos, si vos le querés vender contenido, ellos tienen que pagar impuestos muy altos para poder pasarlo si no es un contenido brasilero, entonces fue un gran fracaso querer subirnos un avión y creer que abrir un mercado nuevo es ir, viajar, hacer una misión comercial o abrir una oficina en ese lugar. Lo mismo nos pasó en Chile, que al no conocer la idiosincrasia local, creíamos bueno, que las reuniones era sentarte y tener una conversación social primero y luego ir al negocio, como hacemos acá, ¿no? Que por ahí son 20 minutos hablando de nuestra familia y de la vida y luego después vamos al negocio. Y allá es más americano, vos te sentás y hay una minuta de la reunión y es
seguir minuto a minuto eso y irse. Entonces, nada, nos ha pasado que no hemos logrado buenas ventas hasta que después, que ahora lo voy a contar en los aciertos, si se quiere, logramos entender por dónde iba. Y después lo otro que es el desconocimiento del marco legal y tributario para poder cerrar negocios. Por ejemplo, en Estados Unidos. Nosotros llegamos a Estados Unidos queriendo cerrar negocios y no teníamos la empresa en Estados Unidos radicada. Entonces, cada vez que nos preguntaban, bueno, ¿qué tienen acá? ¿Una compañía, una LLC, una Incorporated? ¿En qué estado están? Demás. Nosotros no teníamos trabajado, eso nos cerró un montón de puertas. Entendimos que lo que había que hacer era primero armar todo ese marco, tener la empresa, tener la cuenta bancaria, tener todo y luego poder hacer negocios porque allá todo es por contrato. O sea, no se cierra un negocio sin firmar un contrato. Totalmente distinto a lo que pasa en este lado del mundo. Eh, Luego, pasando a los aciertos, a los aprendizajes que tuvimos y que logramos sacar algo positivo de ello. Eh, bueno, primero la participación en ferias y misiones internacionales. Acá es un punto que después lo voy a desarrollar un poquito más, pero para nosotros fue muy importante todo el acompañamiento que tuvimos con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Eh, en todo sentido, porque es muy difícil desde Argentina llegar a un mercado solo. La agencia no solo te acompaña, y esto lo digo porque a nosotros en título personal nos sirvió, no solo te acompaña un profesional de la agencia, sino que, por ejemplo, en el caso de NATPI, que es la Feria Internacional de Miami, en el momento que se hacía, que viajábamos a esa feria, íbamos muchas empresas argentinas y teníamos una suite en el mercado. Eso quiere decir que Argentina contrataba una suite en el piso 20, 21 del mercado, que es donde están las empresas grandes, y todas las empresas argentinas estábamos ahí. Entonces, primero de cara a los clientes te paraba en otro lugar, porque el cliente no sabía por qué vos tenías una suite. O sea, que eso era una manera de poder hablar de igual a igual con el cliente. Y segundo, que se generaba una sinergia entre todas las empresas que estábamos ahí, que si a alguien le interesaba, por ejemplo, alguien venía a verme a mí y yo no tenía nada para ofrecerle, pero sí alguna de las empresas colegas, se generaba algo muy interesante entre nosotros donde nos íbamos pasando oportunidades, que al día de hoy se mantiene eso. Entonces, en ese sentido fue espectacular ir a los eventos acompañados por la agencia y después también he hecho algunas misiones comerciales a algunos países donde la agencia con Cancillería me ha armado una agenda de reuniones y obviamente que a una empresa lo llame Cancillería, la embajada, para generarte una reunión a vos, no es lo mismo que vos levantes el teléfono y lo llames. Entonces, ahí hay, si se quiere, ese fue un gran acierto que lo estamos manteniendo el día de hoy, de haber utilizado todas las herramientas que nos da la agencia y que muchas veces esas herramientas, aparte de que sean políticas porque nos permiten tener reuniones que no tendríamos, también son de ahorro económico. Porque, bueno, en su momento la agencia tenía beneficios por la diferencia del dólar, donde pagábamos al dólar oficial, donde compartíamos un stand entre muchas empresas, entonces obviamente salía mucho más barato que pagar el stand de una empresa sola. La marca país argentina es una marca país muy fuerte, entonces obviamente cuando la gente veía la marca país argentina se acercaba al stand, entonces era como si se quiere, un llamador a ese stand. Bueno, un montón de cosas que fueron muy positivas. Eh, y después, lo que hablo del partnership con una empresa local es, por ejemplo, lo que pasó en Chile. Nosotros nos asociamos con una empresa chilena y empezamos a tomar reuniones con nuestros socios chilenos y obviamente ellos por conocer el mercado, las reuniones fueron mucho más fructíferas. Entonces, por ejemplo, mi socio chileno me decía, mira, acá en Chile no le gusta que los argentinos hablen mucho porque los tildan de soberbio. Entonces vos quédate callado y déjame que yo te presente. Y yo casi que iba a las reuniones sin decir nada y se han generado un montón de negocios y bueno, eso es por entender la idiosincrasia local, por entender eh, qué le pasa al potencial comprador y demás. Y eso es la única manera que tenés de hacerlo es con un socio local. En Brasil pasa lo mismo. Y lo último es la capacitación de los equipos comerciales internacionales. Para nosotros fue muy importante tener personas comerciales en el lugar, tener una persona comercial en Estados Unidos, tener una persona comercial en Brasil, que sea brasilero, que hable el idioma, que esté en el lugar. Eso es una diferencia enorme, 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 enorme. Pero bueno, eso un poco para contar aciertos y, si se quiere, fallas nuestras a la hora de internacionalizar. Después lo otro que quería contar es ciertas barreras culturales a la hora de exportar contenido. Nosotros nos pasa que por estar acá en Argentina, por estar en este lado del mundo, eh, creemos que toda Latinoamérica se maneja de la misma manera, o por lo menos yo creía
por hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, bueno, como un contenido infantil hecho en Argentina no viaja. Y creo que hay algunas barreras culturales, por lo menos voy a hablar de lo argentino, que yo tengo, poner un 50% hoy de mi catálogo es argentino, pero en su momento era el 90, 95%. Y pasan algunas cosas en Latinoamérica y en US Hispanic, que es todo el mercado de Estados Unidos, que son unos 60 millones de personas que hablan español en Estados Unidos, que la mayoritariamente son mexicanos. Entonces, la primera barrera cultural es el acento. Nosotros tenemos una manera de hablar que en Centroamérica, si se quiere, es mucho más neutro, se habla de tú, se habla distinto, y ya eso choca. Entonces, yo vendo muchísimo más contenido para Latinoamérica, US Hispanic, mexicano, de lo que vendo argentino. Y simplemente es por el acento. A veces es por la parte física, por el aspecto físico, y a veces tiene que ver con lo cultural. Digo, por ejemplo, hay barreras o creencias religiosas. Por ejemplo, Brasil es muy católico. Y hay contenidos infantiles que yo no pude vender porque tenían ciertos chistes o ciertos humor alrededor de la religión, muy suave, pero bueno, al ser un país tan católico, Brasil, me los han rebotado. Otro tema es el humor. Otro tema son nuestro lunfardo. Digo, ahora está la serie del Eternauta. Bueno, hay toda una escena que se habla súper en lunfardo que yo no tengo la menor idea cómo van a hacer para poder doblar esos chistes y esas cosas que son tan locales, ¿no? Pero bueno, hay algo ahí. Acá justo escribí una línea que nos han dicho en NATPI de que nuestra cotidianeidad muchas veces no genera empatía en Latinoamérica y genera mucho más empatía para venderla a Estados Unidos, México o Centroamérica. Y yo he vendido contenido, por eso hay que pensarlo. Yo trato de, por ejemplo, cada contenido que produzco, hacerlo en neutro, tratar de que la locución sea neutra y no sea argentina. Eh, Tratar de que si voy a vender un mercado, la persona sea lo más regional posible. Por ejemplo, ahora tengo un contenido infantil que es una chica que habla en musculosa y no lo puedo vender a Medio Oriente porque muestra los hombros. Hay un montón de cositas que hay que tenerlas en cuenta y que son culturales y te limitan a la hora de vender un contenido. Si uno lo piensa para distribuir, ¿no? Si uno lo piensa inicialmente para distribuir. Eh, Así que bueno, eso lo quería decir porque es interesante y porque a veces lo vienen los creadores y me dicen, pero ¿cómo este contenido no se vende? ¿Y qué pasa? Si está buenísimo. Y está buenísimo. Pero hay cosas que hacen que el comprador no lo quiera comprar porque le hace ruido con un montón de cosas de su cultura local. Ahora quiero pasar un poquito a tendencias globales en la adquisición de contenidos. Y va a estar apuntado esto un poco más a contenido no ficcionado. Nosotros lo que más distribuimos es contenido no ficcionado, entonces voy a tratar de hablar de lo que yo sé eh, y lo voy a llevar para ese lado. Pero bueno, después les puedo pasar páginas o documentos donde habla de las tendencias globales en la adquisición de contenido, también en ficción y en otras ramas. Eh, lo más importante que quiero decir acá es que es muy es muy importante, y valga la redundancia, saber qué género es lo que uno produce. Porque si no lo podemos meter en una caja, es muy difícil de vender. El comprador, cada vez que viene a comprar, te pide algo muy específico. ¿Qué tenés de comedia infanto-juvenil? ¿Qué tenés de drama musical? ¿Qué tenés de documental biográfico? Es muy puntual. Entonces, si nosotros hacemos contenidos híbridos, donde no lo podamos meter en una caja, es muy difícil después poder venderlo. Porque ese comprador quizá tiene un slot que cubrir, ¿no? O sea, tengo que cubrir un big show a las 9 de la noche en mi prime time. Bueno, necesita eso, necesita la voz. O tengo que cubrir, no sé, algo histórico, porque, por ejemplo, ahora después voy a pasar y les voy a contar, pero, por ejemplo, ahora está pasando que hay mucho interés por todo lo que tiene que ver con el Papa Francisco, obviamente, por lo que pasó. Entonces, nada, hay interés que son muy puntuales, ¿no? Entonces, ahí está bueno que uno cuando produce y cuando hace pueda poner su contenido dentro de una caja, por más que no está bueno o sea, encasillarse, pero es la única manera de que el comprador te lo pueda comprar, porque cuando viene el pedido, que ahora les voy a mostrar algunos pedidos, viene muy específico. Eh, Después, en términos del storytelling, les quiero contar el caso de padres e hijos, porque hay tópicos que son universales y que siempre funcionan y que van a funcionar, ¿no? El amor, la venganza, la redención, la identidad, la familia. Nosotros tenemos un contenido que es uno de los contenidos que más vendimos, que se llama Padres e Hijos, lo conduce Peto Homenaje, salió acá en la televisión pública y salió en el canal de la Nación, y es un contenido que habla sobre la historia, sobre historias de padres e hijos, ¿no? Por ejemplo,
matrimonios igualitarios, hijos adoptados, un padre que le donó el riñón al hijo. Son un montón de historias. Padres famosos que no estuvieron en la crianza de sus hijos por tener que estar viajando por el mundo, músicos o deportistas olímpicos. Entonces, ¿qué pasó con Padres e Hijos? Que para mí fue como un aprendizaje. Son historias universales, porque es la relación entre un padre y un hijo. No importa si son argentinos, no importa si son uruguayos, no importa si son brasileros. Yo la vendí como 10 veces, Padres e Hijos. La vendí a Uruguay, la vendí a México, la vendí a Colombia, la vendí a Estados Unidos. Y en cada país funcionó, porque la gente se identificó con esa historia, con ese padre y con ese hijo. De hecho, hay algunos países donde están queriendo hacer la temporada con historias locales. Pero a lo que voy con esto es que cuando uno produce, a mí me gusta el concepto de glocal, que le llaman ahora, que es global local, ¿no? Que es contenido local, pero de relevancia global. Cosas que son locales, pero que al mundo les puede interesar. Esta es una, por ejemplo, y es un caso de éxito que lo cuento porque esta serie no se hizo pensando en la distribución y ahora le está yendo súper bien. Y un poco lo que nosotros los distribuidores, y también me saco el sombrero del productor y me pongo el distribuidor, nos gusta de todo esto es que estos ingresos que nosotros generamos para ese creador es lo que le permite de alguna manera a ese creador seguir creando. O sea, es lo que motoriza a ese creador para que pueda seguir creando. Y yo aprendí también que uno puede ser muy bueno produciendo, pero quizá no es muy bueno comercializando. Entonces está bueno poder dividir las tareas y quizás hacer, si uno es 8 9 10 puntos en algo, seguir ahí y no tratar de aprender algo que quizá le cueste y que le salga mucho dinero ese aprendizaje y que viaje con un solo contenido y se frustre porque es muy difícil dar justo con un solo contenido para que se lo compre un cliente determinado que esté buscando lo único que vos tenés, ¿viste? Eso es bastante frustrante a la hora de distribuir. Otra de las tendencias que estoy viendo mucho hace años ya es las biopics, que está buscando mucho historias de personas relevantes, ¿no? Pueden ser músicos, lo pueden ver en la ficción, lo pueden ver también en los documentales o en series documentales. Yo hace 2 meses que me empezaron a pedir contenido del Papa Francisco y lo que hice fue darme vuelta y empezar a buscar quién tenía cosas hechas. Y vi con un director que ahora está por terminar una película de los 12 años del papado y hizo una película del 2015 sobre los primeros 2 años de Francisco. Y bueno, después pasó lo que pasó y hoy se volvió un contenido de súper relevancia internacional y estamos generando muchísimas licencias. Entonces, está bueno estar atento a qué es lo que están consumiendo las industrias. Eh, yo le había comentado también a Carmela y a la gente de la agencia que estaría bueno armar una charla con la gente de Vivimedia, que son los que manejan información y data sobre consumo y le brindan ese servicio a un montón de empresas, eh, para que puedan saber y puedan ver lo que la gente consume por un lado, y obviamente que por lo que la gente consume es lo que hace que las plataformas compren eso que se está consumiendo, y entonces uno tendría que producir en esa línea también. Nosotros lo que más estamos licenciando ahora son biopics. Tenemos un montón de series documentales y esas series documentales están generando muchísimo interés. Y bueno, ahora la de Francisco a la cabeza, pero tenemos muchísimas y sentimos que ahí hay que aparte para poder producir también está bueno porque uno tiene que dar con los derechos de la historia. A veces solamente hay que negociar con esa persona emblemática o con los familiares y es un buen camino tanto en el ficcionado como en el no ficcionado para generar negocios. Ahora sé que se va a hacer la serie de Fangio, se hizo la de Carlos Saúl, bueno, hay un montón de series y está funcionando muy bien el tema de las biopics y la gente le interesa mucho consumir esas historias reales. Acá les hice un cuadro de uno de nuestros clientes de Unscripted, de Factual, de todo lo que están buscando y lo que es una empresa que se llama Little Dot Studio que arma canales en YouTube y monetiza esos canales, entonces te licencia el contenido, te paga, vos salís del negocio y ellos monetizan ese contenido. Y ellos tienen muy claro, obviamente, por sus métricas, qué es lo que la gente consume y qué es lo que más ingresos les genera. Acá les hice como una lista en el Unscripted de todo lo que ellos están pidiendo en su wishlist, en su lista de deseos, y para que puedan ver un poco a la hora de producir, si quieren empezar a pensar en producir algo, qué es lo que se está comprando, qué es lo que se está consumiendo, qué es lo que la gente está viendo. Igual esto queda en la presentación y después, obviamente, se las comparto a todos los interesados. Acá les dejo, por ejemplo, un pedido de un cliente, ¿no? Acá hay un cliente que me dice, mira, estamos buscando dramas ásperos de Telemundo, por ejemplo, inspirados en músicos y políticos, una serie larga, con ritmo acelerado, que combina acción y emoción, 70 80 episodios. Acá voy a un punto interesante para contarle a los creadores. Y esto lo digo como distribuidor.
el marketing que tiene que hacer una plataforma para poder promocionar una película o una serie es muy costoso. Entonces, lo que me dicen la mayoría de las plataformas y los canales es muy difícil que te compre una sola película porque yo tengo que hacer un esfuerzo muy grande económico para que mi audiencia me consuma una hora de contenido. Entonces, a veces me pasa con los directores de películas, sobre todo que obviamente se gastaron un montón de dinero en una película y esperan recuperar ese dinero, pero los compradores, salvo que tengas algo que sea realmente un driver de suscripción, donde vos tenés una película como, no sé, Oppenheimer, Barbie, o lo que sea, que sabés que hay gente que por ahí hasta se suscribe para verla, generalmente tiene que hacer un esfuerzo muy grande esa plataforma o ese canal para que la gente solamente consuma una hora de contenido. Entonces, yo trato de convencer a los creadores de que en vez de hacer 4 capítulos de una cosa, 4 de otra, que traten de generar algo que genere volumen. Porque primero a un gerente de programación le resolves un año de programación. Y después que lo que multipliques por 70, por 50, por 40, aunque sea poco, va a ser muy atractivo. Eh, Más que, y es mucho más fácil para mí como distribuidor poder venderlo. Yo he vendido muchas veces contenido solamente porque eran volumétricos y ese comprador necesitaba llenar una parrilla bastante grande. Entonces, nada, yo trato de buscar series que tengan volumen, más allá de que el costo de producción quizá no es el más elevado, pero es mucho más fácil para distribuir eso que productos únicos, o por lo menos lo que veo yo cuando voy a los mercados. Y creo que la definición de eso sucede porque, y me lo explicaron mis clientes, es porque el costo de marketing es tan alto, como les decía, que no se justifica invertir tanto dinero para que tu audiencia solamente consuma una hora. Entonces, ahí tratar de pensar esquemas donde uno pueda creativamente generar la mayor cantidad de volumen posible de contenido por el menor costo posible para que eso pueda generar un negocio. Estoy hablando estrictamente como negocio ahora, no artísticamente. Les voy a contar un poquito ahora para ir yendo hacia el cierre, nuestra experiencia en ferias y mercados internacionales, nuestra experiencia usando todas las herramientas de la agencia, que nada, la verdad que para nosotros fue súper positivo y por eso lo quiero contar y alentar a que cualquiera que esté del otro lado eh, pueda usarlas porque a nosotros nos ha servido muchísimo y nos ha permitido internacionalizarnos. Con respecto a ferias y mercados, y voy a hablar estrictamente de las ferias y mercados que tienen que ver con compra de contenido, no las ferias como por ejemplo puede ser MIFA, donde es una serie de animación donde generalmente se juntan dos que hace, o la parte de coproducción de MIP Cancún o de Conecta, donde se juntan dos que hacen, que quieren hacer, sino donde hay uno que compra y hay uno que vende, ¿no? Y hay un montón, hay miles de mercados y de festivales en todo el mundo y lo que primero hay que conocer es, bueno, cuáles son los perfiles de ese mercado, ¿no? ¿Cuál es el contenido que nosotros tenemos y cuál es el mejor lugar para llevar ese contenido? Si son proyectos en desarrollo, que es un territorio que yo no conozco tanto, pero es bueno, tengo un proyecto que está en desarrollo y estoy buscando quién me lo va a pagar o quién lo va a hacer conmigo o quién me va a coproducir. Hay mercados específicos de coproducción y si tengo un contenido terminado, ¿cuál es el mejor lugar para llevarlo? Y es ahí donde les voy a contar un poco. Sobre contenido terminado infantil, para mí el mejor mercado es Kidscreen. Es donde se hace en Estados Unidos, ahora se está haciendo en Santa Mónica, antes se hacía en Miami. Es un festival, es un mercado, perdón, que la agencia acompaña. Y es un mercado, perdón, muy fuerte para contenido infantil de producto terminado, ya sea animación o live action. O sea, si a mí me preguntan cuál es el mejor mercado para llevar contenido infantil terminado y proyectos en desarrollo también, es Kidscreen y en segundo lugar, MIP Junior. En términos de contenido unscripted, factual, documental, hay MIP London, que es lo que era MIP TV, que es en febrero, es el mejor mercado para mí para llevar ese tipo de contenido. Después, obviamente, NATPI en Estados Unidos y MIPCOM, que son los más grandes, son bárbaros para llevar contenido unscripted, pero no están focalizados solamente en eso. Y después en ficción, depende lo que uno haga. Bueno, obviamente, si son películas, los festivales, sin duda, y si es ficción televisiva, hay géneros, ¿no? Hay festivales o mercados solamente de terror o policial o drama. Eh, Mi consejo es eh, empezar si es ficción, por Ventana Sur, que está acá, o en Uruguay, y después ir subiendo de a poquito. Ir después a Río Content y después ir subiendo para arriba. Antes de ir a un gran mercado internacional. ¿Qué pienso sobre esto? Pienso que voy a contar algo que a nosotros nos sirvió mucho, que fue la
los grupos exportadores. Como uno cuando viaja solo está muy limitado en el contenido, porque por ahí tiene una película o dos películas o un proyecto de desarrollo y demás, hay una herramienta que da la agencia que está muy buena que es los grupos exportadores. Nosotros en un momento yo fui coordinador de un grupo exportador que lo que hizo fue juntar 7 empresas que vendían servicios y productos, o sea, contenido terminado y producciones, servicio de producción, y empecé a viajar a los mercados. Entonces lo que llevaba no era solamente lo que hacía mi empresa, yo lo que llevaba era lo que hacíamos las 7 empresas. ¿No? Escuché también que con el vino se juntan muchas bodegas para poder exportar, para poder llegar a un volumen más grande y poder exportar a China o a donde sea. Esto sería algo parecido y lo que permite es poder sentarte con un cliente y ofrecerle muchas cosas. Yo si volvería el tiempo atrás, hubiera hecho eso desde un inicio y me hubiera ahorrado muchísimo dinero y bastantes frustraciones de viajar solo a un mercado y nada, llevar una sola cosa y tratar de ver si podía vender esa sola cosa. Y ahora que viajo con muchísimas cosas, el negocio es totalmente distinto. Entonces, sé que está eso, seguramente Carmela después lo puede explicar, seguramente esté Mercedes acá también, a quien agradezco por acompañarme todos estos años desde la agencia. Eh, los puede ayudar y les puede contar sobre lo que es un grupo exportador y cómo varias empresas que producen o venden cosas similares se pueden juntar y en vez de competir pueden trabajar en conjunto. Que es un poco lo que pasa cuando viajamos a los mercados, estamos todos ahí, somos todos parte del mismo industria, pero cada uno hace algo distinto y nos hemos juntado y yo, por ejemplo, distribuyo muchas cosas de gente que no puede viajar a los mercados, me las da a mí y es un negocio en donde ganamos todos, ¿no? Entonces, nada, el consorcio, grupo exportador es algo que recomiendo mucho y que es un muy buen primer paso para empezar a exportar y que viaje alguien en nombre de todos. Sé que hay un grupo exportador que se llama Animar, que es de los que tienen contenidos de animación, y sé que hay varios, y si no quieren darle su contenido a un distribuidor, creo que ese puede ser un gran primer paso. Eh, bueno, acá un poco lo que quería contar es este apoyo que nosotros tuvimos, acá dice un poco lo que les conté, es este apoyo que tuvimos con la agencia y es participar, como les contaba antes, participar con la agencia de un mercado internacional es tener apoyo, es, por un lado, institucional, que es muy fuerte. Después, por otro lado, nuclear a toda la industria en un mismo lugar, lo cual genera este networking que les estaba contando. Y aparte hay, no sé si sigue habiendo, pero en su momento había un beneficio en los costos, porque uno puede ser parte de un stand que si tuviera que pagar solo sería impagable, ¿no? Entonces, si uno está en condiciones de poder exportar y cree que es un momento, yo recomiendo que los primeros pasos en las ferias internacionales sean con la agencia. Hay muchísimos mercados, está NATPI en Miami, está MIPCOM en Cannes, está Kidscreen en Santa Mónica, en Santa Bárbara, en San Diego, perdón, está MIP Cancún en Cancún, que ese mercado está buenísimo como primer mercado, porque ese mercado sucede todo en un all inclusive, entonces tanto los compradores como los vendedores viven 3 días en el mismo lugar. Se genera mucho networking, hay desayunos, hay cenas, hay hasta negocios en la pileta que se generan. Es un lindo mercado para ir que incluye también el hotel y las comidas, todo en el mismo paquete. Parezco un agente de viajes, pero no, la realidad es que es un mercado que está buenísimo y que es súper latinoamericano y que te permite buscar a un socio ideal para producir un proyecto o bien para poder crearlo. Pero bueno, eso después ahí en la agencia se lo podrán explicar un poquito mejor. Y como cierre, antes de pasar a los 10 minutos de preguntas, que veo que son 12 menos 10, les quiero contar algo yo tuve la suerte de hacer un posgrado en comercialización internacional de contenidos audiovisuales, que fue un posgrado que se hizo entre el INCA y la agencia argentina, becaron a ciertos alumnos, y tuvo un profesor muy, muy, muy bueno que se llamó Octavio Nadal, que fue el que distribuyó El secreto de sus ojos, entre otras películas, Nueve Reinas, El secreto de sus ojos no sé, pero Nueve Reinas y grandes películas argentinas. Y él me dijo algo nada, que me pareció bastante esperanzador y se los quiero compartir. Y un poco lo que dijo es que nosotros nos encontramos en una etapa donde cada vez se consume más contenido audiovisual. Y si ustedes ven, la gente todo el tiempo está viendo videos, ya sea en el celular, en la tele, on demand, en su casa, a toda hora y demás. Y él lo que decía es que el consumo por individuo creció muchísimo. Yo tengo mi teoría por qué pasó eso. Mi teoría es que las empresas de telecomunicación tienen un interés en que se consuma la mayor cantidad de datos posibles y el video es uno de los elementos que más pesa, que más datos tiene. Por eso el teléfono para mí cada vez graba en una calidad más fuerte, más grande, 8K, 4K, cuando la pantallita chiquitita no necesita esa calidad y es para transmitir datos cada vez más pesados. Pero más allá de eso,
hay un consumo entre 4 y 5 horas diarias promedio, la gente está expuesto a video. Y eso convierte nuestros contenidos, nuestros productos, en lo segundo más consumido por el ser humano después del aire. Entonces, digo, hay esperanza, ¿no? Si por ahí, no sé, comer nos llevan de ingestar alimento media hora al día, bueno, consumir videos son 5 horas. Entonces, el profesor Octavio me dijo en su momento, bueno, pensá que estás en la industria donde más se consume en el mundo, así que hay que ser creativo comercialmente para ver cómo logramos que nuestros contenidos sean los que se consuman. Pero ya estar en la industria donde más se consume, me dice, es un buen primer paso. Así que nada, quería como un poco cerrar con esto. Eh, Ahora me voy a pasar a ver el tema de las preguntas y ver si hay alguna duda al respecto. Y bueno, nada, agradecerles a todos por estar del otro lado y espero que les haya servido esta charla. Muchas gracias, Luciano. Muy interesante la presentación del día de hoy y les agradecemos a todos por estar una vez más. Ahora vamos a dar espacio a las preguntas. Hay una, Lucho, que a ver si querés te la Dale, envío, es a través del chat. decime. Eh, Dice, ¿qué tal Luciano? David desde Catamarca. ¿Qué tipo de contenido crees que podemos generar desde acá para comenzar a comercializar, teniendo énfasis en los paisajes? Mirá, hola, bueno, gracias por la pregunta. Yo sé que yo tengo una serie que se llama White, Eternal White, que es una serie que se hizo espectacular de ciencia ficción y se aprovecharon todos esos paisajes hermosos que hay en esa zona para, claro, como tenés cosas áridas y demás, se hicieron todas como escenarios bastante futuristas, apocalípticos, y después se los voy a compartir, la serie está buenísima, se llama Eternal White, y se hizo ahí. Eh, Eso para dar una idea creativa, si se quiere. Después, en lo que tiene que ver con paisajes, si no se le da una historia alrededor de eso que sea de relevancia mundial, es difícil exportar algo muy local. Yo tengo una película, por ejemplo, que sucede en Tras la Sierra, que es tan local, es la historia de un titiritero, que es muy difícil de vender. Eh, y sí muestra los paisajes y está apoyado por Pro Córdoba y demás, pero es tan local la historia y es tan de ahí que es muy difícil. Eso hablando en ficción. Y después hablando en lo que es unscripted, eh, bueno, ahí hay que ver cómo se puede lograr algún contenido que sea de relevancia de algo que haya pasado ahí. Por ahí hay que contar, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero historias que no se sepan que hayan sucedido en esa zona, que tengan que ver con algo histórico, por ejemplo, no sé. Habría que pensar. Tampoco sé bien qué producen ellos, pero lo podríamos charlar. Gracias, Lucho. Si querés, deja de compartir pantalla, a ver Bien. si ya podés dejar de... Ahí está, perfecto. Paso a otra pregunta de Alfredo. ¿Tu compañía recibe proyectos en etapa de desarrollo? ¿Cómo sería ese proceso? No, nosotros no recibimos proyectos en desarrollo, ni es nuestro fuerte venderlos. Eh, en lo personal, me ha pasado que me resultó muy difícil el hecho de vender proyectos en desarrollo, porque soy más de pensar que lo mejor es ver cómo uno puede financiar ese proyecto y después ir a venderlo hecho, que ir a buscar con quién hacerlo, porque esa persona con la que lo vas a hacer primero se va a quedar con, si es una plataforma, se va a quedar con la propiedad intelectual, con lo cual va a terminar siendo un servicio de producción de una idea propia. Y segundo, que te va a imponer, obviamente, sus guionistas, su punto de vista y demás. Entonces, por un lado te va a dar el dinero, pero por otro lado, o sea, ese contenido va a cambiar. Entonces, yo lo que siempre tiendo a tratar de aconsejar a los creadores es que traten de quedarse con la propiedad intelectual, que las empresas grandes nunca te lo dejan, y tratar de ver métodos de financiación para poder hacerlo, ya sea con apoyo del Estado o de algún ministerio, o ganando algún premio, o buscando la manera de poder hacerlo, y una vez que está hecho, sí ir a venderlo, tratar de distribuirlo la mayor cantidad de veces posible y con el dinero que se genere, seguir produciendo. Ese es un poco mi consejo. Porque lo otro que pasa es que uno quiere ir a negociar con una plataforma grande, si tienes la suerte de poder hacerlo, esa plataforma se va a quedar con todo. Al final vas a hacer un servicio de producción de una idea propia y nadie te va a pagar por esa creatividad. Y vas a salir del negocio, por ahí te sirva, obviamente, el nombre de haber hecho algo para ellos, probablemente sí, pero a nivel negocio eso no funciona. Entonces yo siempre aliento a los creadores a que traten de buscar mecanismos para poder financiarse. Y quizás sea juntarse con otro que ponga trabajo y entre los dos poder hacerlo, ¿no?
Gracias, Luciano. Bueno, acá agradece Natalia, Rodrigo, Agustín, Jonathan, Gustavo. Muchas gracias por haber participado. En el chat les dejamos el link de encuesta para que lo puedan completar y recibir el material en 48 horas. Si nadie más realiza una pregunta, Lucho, te dejo la palabra para que des un cierre, un último consejo. Buenísimo. Bueno, nada, agradecerles primero a todos los que están del otro lado. La verdad que me dijeron que había bastantes personas, así que nada, me pone contento que les sirva mi experiencia. Y decirles que eh, se animen a exportar, que traten de buscar mecanismos de cooperación, que estoy a disposición para ayudarlos a los que tengan cosas ya hechas. Si tienen cosas en desarrollo, conectarlos con alguien que los pueda ayudar a materializar eso. No es mi expertise ni es donde yo me paro, pero si tienen cosas ya terminadas y quieren que las veamos o que yo les pueda dar un consejo, acá estoy, o voy a estar yo o alguien de mi empresa, están los datos en la presentación, y que se animen a salir al mundo. Mi consejo es no vayan, empiecen de a poquito, no se gasten todo el dinero en ir a los grandes mercados con una sola cosa porque es muy frustrante desde varios aspectos. La primera es económico y la segunda es que es muy difícil ir con un solo proyecto a un lugar donde no te conoce nadie, de una dimensión gigantesca, a tratar de hacer negocios. No ese es el mejor primer paso. Hay muchos otros primeros pasos mejores que eso. Y nada, mi consejo sería, vean si su contenido está para viajar y si ustedes están para es el momento de que viajen. Antes de gastarse toda esa plata, porque un mercado internacional son 3 4 5 $7.000. Entonces, es mejor que esa plata se invierta en seguir produciendo y que la parte comercial la pueda hacer a través de un grupo exportador, a través de un distribuidor o buscar otros mecanismos. Así que ese es mi consejo y bueno, espero que les haya servido esta charla. Excelente presentación, Luciano. Muchas gracias y gracias a todos nuevamente. Que tengan buen día. Hasta luego, gracias.